vez escuchamos más hablar sobre el cambio climático, el calentamiento global, las emisiones, pero hay veces que no sabemos por qué. ¿Cuál es la relación que existe entre el aumento de temperatura y el CO2? ¿Por qué hablan sobre reducir las emisiones de CO2? ¿Por qué hablan sobre que tiene un impacto negativo sobre nuestro planeta, sobre el calentamiento global y eso está afectando el cambio climático? Bueno, en este video te voy a explicar algunos puntos y algunas gráficas de por qué se ha encontrado la relación entre el aumento de temperatura y el aumento de las emisiones de CO2. Quédate. Yo soy Carla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. En este video les voy a explicar algo que es importante, que debemos entender la relación que existe y que se ha encontrado entre el aumento del CO2, de los principales gases de efecto invernadero y del aumento de temperatura. Hablar sobre la relación del aumento de la temperatura y el CO2. Primero quiero decirles que esta información la obtuve de la página Our World in Data, que es potencializada principalmente por la Universidad de Oxford. Es una página bastante buena, les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, nos habla sobre el CO2 y los gases de efecto invernadero, que como sabemos uno de los gases más importantes y que más nos impactan es el CO2 porque contribuyen al calentamiento global. Empezando con esta primera gráfica, nos dice sobre la temperatura promedio a nivel global desde 1850 hasta el 2019, que es donde se obtuvo los datos, y podemos ver que en general a partir de 1980 se ve y se nota un aumento de temperatura ya cercano al 0.8 grados centígrados, que según estimaciones puede ir variando. Sin embargo, se puede ver una tendencia en el aumento de temperatura bastante importante. Decidí ponerlo en 3 etapas en estas líneas, en el que de 1850 a más o menos 1910, que es la época entre la revolución industrial, la creación de la locomotora, empieza a haber este aumento en la tecnología, empieza a haber esta utilización en el carbón y ya la Primera Guerra Mundial. A partir de esto, ya en la Segunda Guerra Mundial y en la época de 1920 a 1960 ya se puede empezar a notar un aumento de temperatura de esta consideración de la escala de menos 0.4 grados centígrados a 0 grados centígrados. Aquí ya empieza a haber un cambio. Y a partir de 1970 más o menos, que justamente es una época importante que después hablaremos, en temas de cambio del petróleo, del sector petrolero, ya se puede notar casi una línea en el aumento en la temperatura, llegando al 0.8 grados centígrados en el 2019. Con base en esto, el 2019 fue registrado como el año más caluroso en toda la historia. Se hace la comparativa con base en 1951 a 1980, en esos aproximados, en el que prácticamente todo el mundo se puede ver aumentos de temperatura importantes. Es importante resaltar que los aumentos de temperatura varían dependiendo del lugar, la región, la época del año. Sin embargo, se puede ver que en la parte superior, donde se encuentran los países más industrializados como Estados Unidos, China, Europa del Este, Europa, Rusia, hay aumentos de temperatura de hasta 4, incluso hasta 7 grados centígrados, que en promedio pueden llevar al aumento de temperatura global, que es lo que se quiere evitar justamente. En esta gráfica muestra las emisiones desde 1751 hasta el 2017. Y bueno, en esta gráfica nos dice la cantidad de emisiones de CO2 a través del tiempo por el mundo, Norteamérica y México, en el que nos especifica que estas medidas están en toneladas por año. Como se puede ver, son 35 billones de toneladas, o sea, es una cantidad que ni siquiera podemos imaginar.
solamente está limitado a la cantidad de emisiones por las fuentes fósiles y por la producción de cemento. Entonces, en realidad, la cantidad de emisiones que se tienen de CO2 es mucho mayor porque hay muchos mayores sectores. Se estima que más o menos son 51 billones de toneladas, lo cual es enorme. Pero podemos ver que a nivel mundo es muchísima la cantidad de emisiones que se está teniendo. México, pues a comparación de estos dos, prácticamente no pinta, sin embargo también tiene influencia en esto, todos tenemos cierta injerencia en esto. Desglosándolo, la misma gráfica pero en las diferentes regiones que se tienen en el mundo, se puede ver que China, Asia, Estados Unidos tienen y Europa tienen una influencia importantísima en la cantidad de emisiones de CO2 y justamente son los países que se están potencializando para que se haga la transición energética. Sudamérica y Norteamérica, que estaría incluido México, realmente no contribuye tanto, sin embargo todos y cada uno de nosotros influimos en esto. En esta gráfica la quise también poner porque son escenarios que nos pinta las Naciones Unidas, que nos pintan los científicos, que nos muestran qué pasaría si no hacemos nada. Nos muestran 3 modelos. Y esos modelos son muy importantes porque nos tratan de prevenir. Si se dan cuenta, es de 1900 al 2100. Ahorita estamos en el 2020, estaríamos en este punto. Nos habla el primer modelo de que si no hacemos absolutamente nada, se estima que puede haber un aumento de temperatura global de 4.1 a 4.8 grados centígrados, los cuales no tenemos ni idea de lo que pueda suceder y puede traer afectaciones importantes a nuestro ambiente y a nuestro estilo de vida y a la forma en que cómo conocemos la Tierra. Ahorita con las políticas actuales se estima que se puede haber una transición, se puede bajar un poco las emisiones, que son hasta gigatoneladas, o sea, es una cantidad bestial de emisiones. Y se estima que vamos a llegar a 2.8 a 3.2 grados centígrados de aumento de temperatura global. Sin embargo, no queremos eso. Si tenemos unas metas de empezar a reducir, podemos llegar a 2.5, 2.8 si no hacemos tanto, pero hacemos algo. Y justamente con base en estos escenarios se planteó la IPCC y ya las Naciones Unidas para crear el Acuerdo de París, en el que aquí se estipula por qué no se quiere llegar se quiere tener como máximo un aumento de temperatura de 2.0 grados centígrados. Y lo dejaron en 1.5 grados centígrados, que tenemos que tomar acciones, políticas, innovación y muchas otras cosas de forma contundente para poder bajar, como se pueden dar cuenta, las emisiones hasta 0. Que en realidad no sería 0 porque muchas de las emisiones que ya tenemos seguirían ahí, es otro problema que tenemos que resolver, pero ya al menos ya no seguiríamos contribuyendo a crear más emisiones a nuestra atmósfera y por lo tanto afectar el equilibrio de nuestro planeta. Como pueden ver en las gráficas, no es al azar que vemos la relación en los últimos periodos, en los últimos años, en los últimos 50 años más o menos, un aumento de temperatura sustancial, llegando casi a los 8 grados centígrados de aumento de temperatura promedio global, y el aumento del CO2 en la atmósfera debido a nuestro estilo de vida, a la forma en cómo estamos trabajando, procesando, etc. Finalmente les quise poner esta gráfica de la IEA, que también les voy a dejar el link en la descripción, en el que nos podemos dar cuenta de las cantidades de emisiones de gases de CO2 en gigatoneladas. Y es igual una gráfica a través del tiempo, en el que empieza en 1990 y termina en el 2020. Aquí lo quiero resaltar porque resaltan 4 o 5 puntos. En la Gran Depresión, ¿qué es lo que ocurrió? En la Segunda Guerra Mundial, cómo disminuyeron las emisiones. Realmente hay un impacto y una relación importantísima en la tecnología, en la economía y en las emisiones. Después, en 1970, cuando hubo una caída importante en el sector petrolero que les mencionaba, tuvo una caída en las emisiones. En el 2000
2008, cuando hubo una crisis financiera que cayó Wall Street y que afectó a todo el mundo, también se puede ver una pequeña caída y después otra vez aumento en emisiones, ha ido disminuyendo. Sin embargo, en el 2020, con lo que pasamos con la pandemia y con el COVID-19, podemos ver que tuvo un impacto impresionante en la caída de emisiones. Se estima que más o menos se tuvo una reducción de hasta un 6%. Es claro que todo lo que significó la caída de las emisiones significó pérdidas humanas, un desequilibrio económico impresionante a nivel social, hubo mucho desbalance. Sin embargo, podemos darnos cuenta que si hacemos acciones y si todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a accionar, sí se puede lograr reducir las emisiones. Sin embargo, es enfocarlo a innovación, a mejoras, a cosas positivas para que no impacte de forma negativa tan contundente como lo hizo el COVID y la pandemia. En los siguientes videos les voy a explicar cuáles son los sectores que más afectan y la relación que tienen las emisiones con justamente el calentamiento global. Por eso se habla justamente de reducir las emisiones de CO2, de los gases de efecto invernadero, porque esto tiene un impacto en el aumento de temperatura y lo que se quiere para cumplir justamente el Acuerdo de París y en general para todos, no desequilibrar el planeta, es reducir estas emisiones para poder no aumentar de forma catastrófica la temperatura del planeta. No olvides suscribirte al canal. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y les haya sido útil. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares, dado que esto es muy importante que lo entendamos, la relación que existe entre el CO2 y el aumento de temperatura. Los invito a seguir viendo los demás videos en el que les explico más sobre estos temas para que todos podamos llegar a la sustentabilidad. No olviden dejarme sus comentarios para saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan y no olvidar que les dejo la información más puntual si quieren profundizar en estos temas en la descripción. Nos vemos, bye.